Buenas tardes. Buenas tardes. A los que ayer no estaban y buenas tardes de nuevo a los que vieron el ensayo general ayer. Repito un poco la presentación. Yo soy Ada Bonadei, soy vocal de la Asociación de Autores de Iluminación para Andalucía. Abro este acto en sustitución de nuestro presidente, que es Juan Gómez Cornejo, que es iluminador y Premio Nacional de Teatro, que en este momento está en su cama con gripe en Madrid y no ha podido venir. Compartimos la organización de este acto con la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, los escenógrafos. Juntos agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores de ambas asociaciones, de los cuales podéis ver los logotipos en nuestra pantalla, sin el apoyo de los cuales ninguna de estas actividades sería posible. Esta mañana ha salido un artículo en El País que dice que el 53% del público teatral de España reside en Madrid o en la Comunidad Catalana. Y además, 3 sobre 4 euros que pasan por taquilla también son de Madrid o de Cataluña. Entonces, con este panorama, podéis entender que la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, que es una compañía privada y que ha alcanzado una relevancia nacional, como prueban los numerosos premios a carácter nacional que atesora, es una especie de milagro de tesón y de perseverancia. Estando la situación tal como acaba de revelar el periodista del País, este prodigio es digno de análisis y estudio, y aquí estamos, alrededor de Hamlet, que es la última y premiadísima producción de la compañía, que entre los demás premios, que creo que pone en el cartel, Alfonso, ¿cuánto pone? 18 premios que se ha llevado Hamlet hasta ahora. Son 18. Y que acaba de conseguir 3 premios ADE la semana pasada, conferido por la Asociación de Directores Escénicos de España, para la dirección, Alfonso Zurro, el diseño de luces y la escenografía. No quiero decir que después del encuentro de hoy podáis iros a casa con los secretos de cómo se hace un espectáculo de relevancia nacional. Esto quitarlo de la cabeza porque no va a pasar. Pero por lo menos podremos curiosear entre los secretos del diseño de luces y del diseño escenográfico del espectáculo de la mano de sus premiados autores. Florencio Ortiz para las luces y Kurt Allen Wilmer para la escenografía. Agradecemos la hospitalidad de Lope de Vega, del teatro, que ha apoyado esta iniciativa dándonos todas las facilidades, el Instituto de las Artes de Sevilla y el Ayuntamiento, por permitirnos alterar la rutina de trabajo del teatro con este encuentro. Y, por supuesto, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, con su director, Alfonso Zurro, que nos ha permitido esta incursión en las entrañas de Hamlet. Muchas gracias y os dejo la palabra al director de la obra, Alfonso Zurro. Gracias, Ada. Buenas tardes. Quiero ser breve porque aquí quien tienen que hablar y quien tenéis que hacerle preguntas son vosotros, sobre todo a Florencio Ortiz y a Kurt Allen Wilmer. Creo que aparte de lo que ellos expliquen es necesario que vosotros preguntéis y que vuestras dudas se manifiesten. Me dijeron que hablara un poquito al principio de la relación mía de la dirección con la escenografía y con la iluminación. Sería un tema excesivamente largo y no sé si sería interesante. Bueno, yo voy a contar para ver si podemos entender un poco lo que es la relación del espacio, la luz y la dirección, una anécdota verdadera, no una anécdota teatral, para que entendamos cómo las cosas se conjugan. Es algo que me sucedió ahora un par de meses, una cosa así. Yo vivo por la zona de la Macarena y los que sois de la escuela sabéis el camino aproximadamente que sigo. Desde la zona de la Macarena voy por Pumarejo, llego hasta la zona de Feria, voy atravesando Alameda y llego a la escuela que está en la calle Pascual de Gallán. Normalmente ese camino lo hago a pie todos los días y la vuelta, y puedo ir un par de veces a la escuela, con lo cual hay días que lo hago 4, 5 o 6 veces. Me conozco muy bien las calles, me conozco las casas, me conozco las tiendas a la hora que abren, a la hora que cierran, etc. Eso está ahí siempre. La luz es la que varía, porque muchas mañanas
dependiendo si cambian o no cambian la hora. La luz puede ser más mortecina, está ya empezando a amanecer, todavía se ve, algunos días te encuentras a la luna, que todavía está ahí presente, etcétera, etcétera. Entonces la luz es la que me cambia el camino. Pero las casas siempre están ahí. Y hace ya os digo, no sé, un mes y medio, 2 meses, hace tiempo, de pronto voy andando y se abre la puerta de una casa, de las que siempre están ahí, y aparece un hombre y se pone de espaldas a la casa, abre y solamente sale. Y nada más salir, todo esto lo que estoy contando ocurrió en unos segundos, nada más salir él, sale detrás de él una mujer y lo abraza por detrás. Lo abraza por detrás. Y lo sujeta no con pasión ni con fuerza, pero solamente así. Él sigue mirando de frente y yo de pronto miro la imagen y descubro esa casa que es simétrica perfectamente. Era 2 ventanas abajo, 3 balcones arriba y otra parte de arriba con otras 3 ventanas. Una casa con un color del amarillo Sevilla, con esa pareja ahí abrazada, ella por detrás a él, era todo como una ordenación de algo, Aquella casa que siempre estaba allí toma otra cosa diferente que yo nunca la había visto. Y de repente el hombre gira un poco así la cabeza, ella le da un beso muy rápidamente y cada uno se va hacia un lado. No se despiden, no se dan la vuelta, cada uno tira hacia un lado. Yo miro la casa otra vez y descubro la parte de arriba que está iluminada por la primera luz del sol que da por la parte de arriba, que la marcaba muy fuerte, muy fuerte. Y en ese momento que ellos dos ya no están, que van andando cada uno por un lado, en ese momento ocurre una cosa mágica, y es de un balcón donde había una maceta de bugambillas, se descuelgan 2 o 3 hojas de color rojo que van cayendo al suelo. Entonces yo iba andando y en ese momento me quedé quieto, aquello que era como algo milagroso que estaba ocurriendo. Veo cómo llegan las hojas hasta el suelo, cómo caen 2 o 3 hojitas rojas, y me quedo sobre todo mirando esas hojas en el suelo y la puerta del zaguán que se ha quedado entreabierta con un negro maravilloso. Y entonces yo descubrí lo que tiene que ser el teatro. O tuve esa sensación que muchas veces te produce el teatro. Ahí están sucediendo cosas, no sabemos qué es lo que está sucediendo, nos lo está sugiriendo un espacio que de pronto toma una relevancia importantísima, una luz que es determinante y sobre todo la vida de 2 personas que algo ha tenido que ocurrir y yo no sé nada de ello, pero quien marca el signo son unas hojas de bugambilla que caen. Yo creo que eso es realmente lo que tiene que ocurrir en el teatro. Emociones, sugerencias y de pronto descubrirnos otras cosas que pueden estar detrás de esa luz negra o de esa oscuridad que está en la puerta del zaguán. Eso es lo que intentamos, o lo que al menos yo intento cuando hago el teatro, y tengo la suerte para ello de contar con Curi y con Flori, que nos van a contar lo que puedan. Muchas gracias. Voy a quedarme en esta esquina. Este micrófono es para vosotros. Cuento con que nos contéis vuestras curiosidades y preguntas. ¿Quién lo necesita? Voy a empezar yo, a ver si me dais a mi micro. Ok, ya tengo esto. Bueno, muy buenas a todos. Es una alegría ver cuántas personas vienen a este grupo. ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. No sé si es aquí la mitad. ¿Sí? 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 ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Vale.
micro, ¿no? Se le escucha porque somos pero no por el micro, ¿no? Sigue haciendo ruido eso. Sí. Bueno, este encuentro realmente es maravilloso, que espero que crea un precedente para que las dos asociaciones se junten más veces. Coge el otro micro, si no hagamos nada. Nada. Si no te funciona, ¿No funciona? ¿No funciona? sí que sí funciona. Habla en el micro de mesa. Y yo te lo tienes. ¿Sí? ¿Ahora? Hola, hola. Ahora sí. Bueno, lo que decía, que espero que este encuentro no cree precedentes, porque realmente juntarnos las dos asociaciones, la AI y la AP, creo que es realmente interesante porque se ven los dos enfoques. Yo voy a hablar en pues, unos 15-20 minutos, luego le paso la palabra a Flori y hacemos esto como una especie de encuentro abierto, sobre todo para que hagáis preguntas. Yo creo que incluso si alguien quiere hacer una pregunta mientras que hablamos, que lo diga. Esto no es, yo creo que debería ser algo vivo y dinámico. Voy a empezar hablando un poquito en general de varias frases importantes para mí, de lo que significa el espacio escénico o la plástica escénica en este caso, es decir, el vestuario también es parte de esta plástica y en este caso también he sido el responsable de diseñarlo, ¿no? Hamlet, un espacio semántico. Empezamos aquí con una foto que, por cierto, es de una persona, un técnico de aquí de Lope de Vega, Juan, que hace fotos maravillosas de los espacios cuando están en fase de montaje. Y la he utilizado, Juan, creo que está por ahí atrás, tu foto para empezar, sin derechos de autor, pero bueno. Sí. Bueno, a ver, ¿dónde se ve aquí, Florita? Sí, aquí. Empiezo con esta foto realmente porque lo que estábamos diciendo hace un momento, el trabajo, la escenografía en el fondo no existe. Es decir, no existe porque empieza a existir cuando realmente está vinculada a una puesta de escena, cuando se utilizan los actores, al final es un todo. Pero por sí sola no existe, es decir, puede ser más bonita o menos, o más espectacular cuando está en una maqueta, pero más allá de eso no vale para nada, hasta que no es utilizada en el entorno de una puesta en escena, ¿no? Y ahí es donde entra todo un equipo, un equipazo. Y pongo esta foto también porque realmente, antes hablamos del Teatro Clásico de Sevilla, y yo creo que aquí es muy interesante trabajar porque se crean unas condiciones para crear muy interesantes. Está claro que se pasa por, ahora lo veremos, por un proceso conceptual, lógicamente con el director al principio, con Alfonso, en el cual se une Flori también, y hay un concepto básico hasta que encontramos una línea de trabajo, ¿no? Pero una vez que está decidida esa línea de trabajo, hay un work in progress que nos permite el teatro clásico en su nave, que realmente es donde empieza a convertirse en un espacio rico. Porque hay un margen de experimentación. Es decir, el teatro clásico tiene unos presupuestos bastante... Bueno, no es tan mal, pero no es un teatro público, lógicamente. Y dentro de eso son realmente muy... Lo hablaba antes con Flori. Juan Motilla, cuando se le pide algo y lo ve, hace un esfuerzo realmente para que esté. Juan Motilla y Noelia Díaz, que son los responsables. Y entonces, eso es lo bonito, que durante los ensayos hay un margen para ir desarrollando realmente ese concepto primario de espacio, ¿no?
Bueno, en la actualidad la oceanografía es entendida como una disciplina creadora de espacios semánticos, es decir, espacios cargados de significado. Yo creo que esto ya está más que visto, ¿no? Que al final no son decorados, ¿no? Son espacios semánticos. Son un par de frases que saco aquí, y ahora veremos el proceso de trabajo, pero que me parece importante recordarlas, ¿no? Es uno de los elementos significantes que componen el todo de la puesta en escena, entre otros elementos significantes que son, lógicamente, pues, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, que muchas veces se olvida uno, de la videoescena, y, lógicamente, los actores, ¿no? Primordial. Todos son elementos significantes para una puesta en escena, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Todos estos... Aquí veis pues, realmente una foto en esa sala de ensayos donde ya desde el primer día y en la lectura de mesa veis atrás que está montada la escenografía. Esto es muy importante porque este concepto se transforma en un hecho escénico al final y está desde un principio montado para que se pueda ir transformando realmente, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Que desde el principio se pueda ensayar como mínimo con parte sustancial de la escenografía, ¿no? Porque ahí se pueden desarrollar muchísimas cosas y de hecho ahora veréis que se desarrollan. Bueno, esto es todo teoría, ¿no? Esto lo voy a pasar. Tampoco estamos aquí en... Hay bastantes alumnos, he visto, pero bueno, las cosas las paso. La escenografía como medio de comunicación o el espacio escénico como medio de comunicación. Cuando se está generando una escenografía ya se le está atribuyendo un lenguaje, no solo plástico y estético, sino también funcional. Entonces, muy importante. Generar un lenguaje y traducirlo a una forma escenográfica. Los objetos que componen una escenografía provocan que los cuerpos de los actores se interrelacionen con la acción. Bueno, esto es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Al final, el espacio no es nada si realmente no hay un cuerpo que lo esté utilizando. En este caso, sí puede ser algo si la dramaturgia es simplemente visual, pero estoy hablando ahora mismo en este caso de una puesta en escena con actores, ¿no? La escenografía no debería ilustrar el discurso. La escenografía puede ser una metáfora espacial con capacidad de aportar nuevos significados al propio mensaje, sin duda. El lenguaje poético genera atracción y se retiene sensorialmente. Esto es muy importante. Al final la poesía, y esto lo ha mencionado antes Alfonso, yo creo que el teatro tiene que basarse en un lenguaje poético sin duda. Entonces es importantísimo. Y la lectura escenográfica debe ser contemporánea. Esto va ligado a la puesta en escena, lógicamente, comprometida con la época que nos toca vivir. Esto creo también que es una base para el teatro hoy en día. Espacio escenográfico pregunta, no responde, crea una narración propia desde el cuestionamiento. Bueno, esto se puede no solo transferir al espacio, sino a más cosas. Procesos de este trabajo. Cuando nos sentamos Alfonso y yo ya hubo un par de intuiciones. Yo aquí saco dos frases que nos parecieron importantes. Dinamarca es una cárcel, el mundo entero es una cárcel. Y la otra frase era: podría vivir encerrado dentro de una cáscara de nuez y sentirme señor del universo. Bueno, estas dos frases fueron una especie de chispa que nos dieron bastantes claves para el concepto. Cuando busco conceptos espaciales, lógicamente muchísimos escenógrafos hacen lo mismo, buscamos mood boards. Yo traigo aquí dos referencias que fueron
importantes. Realmente una de las referencias realmente ha sido posteriori, es decir, no me di cuenta que estaba haciendo algo parecido a lo que ya hizo un gran maestro de la escenografía, que es Svoboda, con la Traviata que dirigió Brockhaus, un director alemán, en Italia, donde tenía un espejo y se iban cambiando los suelos. Es decir, que esto ya lo inventó. Tengo que decir, sinceramente, que no fue mi intención copiarlo, pero, a ver, al final hay ahí una similitud, ¿no? Pero al final está casi todo inventado, ¿no? Y como he dicho antes, una escenografía por sí sola no existe, es decir, existe dentro del entorno de una puesta en escena. Y Stonehenge fue otro de los elementos que me parecieron interesantes. Y este sí fue una especie de clave para el espacio. Bueno, uno empieza con bocetos conceptuales, en este caso. Antes de esto hubo varios previos donde ya aparecía el espejo. Con Alfonso se hablaba de utilizar una mesa y muchas sillas, que luego, bueno, todo esto son los procesos que pasan. Realmente con Alfonso es un gustazo trabajar porque realmente está muy abierto a todo tipo de propuestas, de locuras, y es lo que tiene que pasar al principio, ¿no? Dejarse de tonterías, ni siquiera pensar en la técnica, aunque Juan seguramente se enfada cuando digo esto, pero cuando empezamos ni siquiera pensamos en que sea una cosa viable para el teatro clásico de Sevilla y sus condiciones de gira, ¿no? Es decir, porque creo que eso merma la creatividad, y luego, si hay un concepto potente, hay que ver cómo se traduce a que eso sea viable, ¿no? Bueno, en este caso, al final, uno de los conceptos que sí que caló, y me acuerdo además, estamos reunidos en la Alameda, estaba Juan con nosotros, y vimos que esto sí podía tener una salida, que eran estos 8 espejos inclinados para reflejar hacia el público la imagen del suelo, y una especie de montículo, en este caso en el boceto está bastante centrado, y al final pues se fue cambiando de sitio, ¿no? Bueno, esto no se ve muy bien, pero aquí ya se ve este proceso de suelo, ¿no? El blanco, el negro, el rojo, ahí aparece uno más que luego se quedó por el camino, que es uno de madera, luego la hierba, el césped, la tierra, y como veis al final aparece luego el negro, que también al final lo sustituimos, es decir, que todo esto se fue, en ese work in progress, se fue limando, el de madera se fue cayendo, y al final estaba claro que la tierra era mucho más potente que volver a cerrarlo con el negro, ¿no? Todo esto no lo decido yo, lo decide sobre todo Alfonso, que una vez que se le da el material, te voy a decir que es un director que sabe jugar fantásticamente con lo que se le da. Le busca las vueltas y además hace que el espacio funcione dramatúrgicamente y bueno, ahora os comento el tema de los suelos, por ejemplo, cómo fue, ¿no? La operación empieza con... Esta es la maqueta de trabajo. Bueno, estoy seco. Empezamos con un suelo blanco, metáfora un poco de boda, felicidad, que luego se transforma en el sudario del fantasma. Esto realmente salió bastante en el work in progress, es decir, este trabajo de que este suelo luego funcionase para el fantasma fue trabajando en la nave con los actores, ¿no? Suelo negro, el espíritu del padre trae la oscuridad, el luto, las dudas. Este suelo se queda bastante tiempo hasta que aparece el suelo rojo, sangre, venganza, decisión, con la muerte de Polonio. Como veis aquí en la maqueta, eran todas alfombras rojas, que luego sabiamente se decidió que fuese una tela roja enteriza, ¿no? El suelo verde, que es el césped, naturaleza, Ofelia, suicidio de Ofelia, fuga, cementerio.
finalmente el suelo de turba, de tierra, la tierra que nos acoge a todos, y al final el suelo negro sobraba claramente, ¿no? Mucho más potente acabar con esta imagen. Yo creo que aquí, cuando realmente cobra vida esta escenografía, aparte obviamente de la fantástica luz que luego hablará Flori, de cómo le ha sacado vida a todo este espacio, es Alfonso la habilidad que tiene de buscar exactamente los momentos, para que esto case dramatúrgicamente, los momentos donde hay que retirar esas telas y cómo se retiran. Y todo eso sucede, lógicamente, en esos ensayos, ¿no? Al tener la escenografía. El vestuario también lo he diseñado. Aquí están los figurines, bueno, todas las telas. No voy a entrar ahora mismo a fondo con el vestuario, simplemente hablar por encima de que hay una transformación de un concepto de pasar una especie de medievo, que no es del todo así, porque todos los pantalones son unos pantalones base de Zara, que luego se han teñido en Madrid, con una fantástica persona que tiñe, que es María Calderón, pero la base son unos pantalones de Zara, así como lo escucháis. Y encima de eso se plantan unos trajes con un guiño medieval. Lo interesante de esto es que el vestuario a lo largo de la función va mutando y se va transformando hacia un vestuario más contemporáneo, es decir, empieza con esta imagen que veis, bastante colorida al principio para la boda en Palacio, y se va transformando poco a poco. Bueno, aquí esto es un vestuario hecho de papel para el momento de los actores. Se va transformando en esto al final, que es un vestuario contemporáneo, ¿no? y de tonalidades oscuras al final de todo. Quiero agradecer aquí también a mi ayudante, a Eva, que me ayuda muchísimo, y a Mar, que ha estado también trabajando con nosotros. Ha sido un placer trabajar con ellas, realmente. Y dar las gracias a todo el equipo del Teatro Clásico, y sobre todo a Flori, por lo bien que ha iluminado esto. Yo no he traído ningunos planos de implantación ni nada de esto técnico, porque como Flori sí que va a enseñar planos y aparece la planta de la implantación de la escenografía, pues ahí ya podemos seguir hablando. Entonces voy a pasarle la palabra a Florencio. Yo no sé si queréis hacerme ahora alguna pregunta o lo hacemos luego al final. ¿Hay alguna pregunta así que quiera alguien hacer ahora? Espera un segundo al micro, por favor. Así lo grabamos y lo tenemos. ¿Me abres el micro? Sí. Hola, buenas tardes. Que me ha llamado la atención en tu exposición una frase que te digo concretamente: la escenografía no debería ilustrar el discurso. Y era solo por tener algo más claro, porque me parece muy potente esa afirmación, ¿no? No sé si quieres dar a entender que quizás no debiera informar tan a las claras sobre el texto, o si es otra cuestión. A ver, el ilustrador se acerca muchísimo a decorar, ¿no? Es decir, y a subrayar también. Es decir, yo creo que en el teatro no hay que subrayar, hay que dejar un espacio a la poesía y a la imaginación del espectador. Cuando se subraya y se ilustra, se pierde mucha magia, y creo que el teatro no va por ahí, ¿no? No sé si te he contestado. Sí. Bueno, pues le dejamos paso a Flori y luego al final pues hacemos preguntas los dos. ¿Vale? Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, hola. ¿También tampoco se escucha? Sí. Hola, hola. Sí. Va. Sí. Pues buenas tardes, decía.
A ver, yo voy a hacer una breve introducción que para los que ya sois profesionales de esto, os puede resultar repetitivo, pero ayer me lo pidieron unos alumnos que marcara un poco el proceso de creación de la luz desde el principio. Entonces voy a hacer muy breve al principio hasta meterme en el proceso realmente de este espectáculo. Cuando me llaman, en este caso para el Hamlet, y me dicen vamos a hacer un Hamlet y queremos que tú hagas la iluminación, el primer trabajo evidentemente es trabajar sobre el texto original de Shakespeare y leerlo, releerlo. A mí me gusta mucho además trabajar sobre los estudios que ya se han hecho. Ahora en Internet eso es súper fácil, tiene tesis, tesina, en inglés, en alemán, o sea, tiene todo el material del mundo entero para realmente empaparte de ese texto, que es un trabajo previo, a priori infructífero, pero que al final sí da su fruto, porque muchas de las cosas que ha leído son inspiradoras de decisiones que toma y demás. Después de ese trabajo previo con el texto, hay el trabajo con el texto real que nosotros vamos a trabajar. Alfonso hace una versión del Hamlet, además bastante versionada, y ahí para mí, por lo menos en mi trabajo individual, lo primero que hago es la pregunta de qué y fundamentalmente cómo quiere contar el director esta historia. A partir de que yo llegue a descubrir, no por lo que me dice el director, sino por lo que hace, por lo que le permite al escenógrafo, lo que acepta del escenógrafo en función de eso, yo sé ya, de alguna manera, qué línea se va a seguir, cuál es el discurso narrativo que pretende el director, y mi única función es ir en favor de ese discurso, potenciar en todo momento con mi propuesta de luz esa propuesta de dirección. En este caso la propuesta de Alfonso era absolutamente, radicalmente abierta. Para mí como iluminador es un auténtico regalo que tener tanto poder, entre comillas, de influir en lo que está pasando ahí, porque la escenografía es una propuesta también muy abierta, con lo que, claro, tiene su pero, todo esto, que es muy arriesgado. En cualquier momento te puedes cargar una escena, te puedes cargar la obra, no te van a permitir que te la cargue, pero sí que haya un discurso en escena en ese momento que tú no llegues a entender o que depende muchísimo de la luz para que se entienda. Y hay propuestas en las que eso no es tan importante, pero en propuestas tan abiertas como esta sí es realmente muy importante en ciertos momentos la luz a nivel de emociones, a nivel de discurso, a nivel de contenido. Es muy importante que averiguar de alguna manera qué tiene que ocurrir, qué quiere el director que ocurra en ese momento a todos esos niveles, para con la luz simplemente intentar potenciarlo, intentar dibujarlo de alguna manera. Ese es el primer condicionante que tengo a la hora de enfrentarme a este trabajo. El segundo condicionante es cuando la escenografía ya está aceptada, y para mi sorpresa, y casi pues me encuentro con una escenografía que son 8 espejos con 5 tipos de suelo distintos, unos más brillantes, otros menos brillantes, y 5 colores distintos. Para los profesionales de la luz, pues tenéis muy claro que nuestra arma fundamental es el control de la luz. O sea, nuestro secreto es que tenemos el control de la luz. Claro, ahí no existe el control de la luz, es imposible. A mí me costó aproximadamente un mes de no llegar a nada. Simplemente lo único que a las conclusiones que llegaba era lo que no se podía hacer.
Pero el proceso de trabajo normal, bueno, normal no, mi proceso de trabajo es tanto en el proceso de mesa, primero de lectura, tanto de la obra original como posteriormente de la obra, de la versión del director, y después en toda la fase de ensayo, yo voy viendo escena tras escena y voy visualizando. O sea, esto me lo imagino de tal forma. ¿Para eso qué necesito? Pues busco las herramientas que necesito, pues aquí un PC de contra con tal color, aquí un recorte de tal color, un par, me busco las herramientas para poder componer eso que tengo, que he visualizado y que tengo en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que toda la imagen que yo visualizaba era imposible en esta escenografía, porque al final estaba absolutamente desesperado, hasta que un día decidí que la escenografía tenía que ser mi amiga, que no podía seguir peleándome con ella, entre otras cosas porque me encantaba. O sea, era algo... Conmigo no se pelea. No, o sea que evidentemente la responsabilidad era mía, no era de los escenógrafos. La única vez que la responsabilidad no es del escenógrafo, siempre la culpa la tiene el escenógrafo, pero esta vez no. Esta vez que no llegaba, no sabía cómo resolver esta historia. Y es que me estaba equivocando en el proceso de trabajo. El proceso de trabajo normal es ese. Aquí no. Aquí el proceso de trabajo decidí que tenía que ser al revés. ¿Qué es al revés? Pues en el espacio que tengo, y uso ya el plano, como veis aquí en el espacio que tengo, que es muy pequeño, o sea, es 8 metros de aquí de boca y poco más de 5 metros de fondo. Pero ahí cabe físicamente muy pocos aparatos. A ver, ¿qué cosas necesito? En los ensayos ya veía que los espejos estaban tomando valores. O sea, aquí ya pasa una cosa, aquí pasa otra. Los espejos no lo puedo evitar de ninguna de las maneras, pues un recorte a cada espejo y vamos, que chuta. Entonces, disparo un recorte a cada espejo, meto 3 contras de 3 temperaturas de color distintas, porque decidí también no meter color, porque el hecho bueno, el color lo daba ya la escenografía, entonces no voy a meter un rojo para el rojo, un verde para el verde. Entonces decidí utilizar fundamentalmente dos temperaturas de color distintas y la frontal, la segunda frontal, y ya no cabía más nada. O sea, ya no cabía más nada. Fuera de este espacio, que veis aquí unos recortes fuera de ese espacio tampoco podía meter luz de calle alta ni nada porque los mismos bastidores del espejo también me lo tapaban. Entonces decidí meter, por esos 60 centímetros que hay de ranura, de espacio entre espejo y espejo, decidí meter un recorte y ya está. Y ahora, Flori, búscate la vida. Con eso que tiene, porque no cabe más y no puede haber más, a las luces. Ese fue el proceso completamente al revés. Primero decido qué herramientas puedo tener y ahora con estas herramientas que tengo construyes lo que pueda construir. Después metí 4 aparatos más o 6 aparatos más para 6 efectos puntuales y poco más, ¿no? Entonces, desde el momento que decidí esto, realmente todo el sufrimiento previo se convirtió en disfrute. A partir de ahí, sabiendo además que se me ocurra lo que se me ocurra ya no es posible, o sea, que físicamente no caben más aparatos porque el espacio que tenemos es pequeño. Aparte hay un condicionante más, y es que esto es una producción privada. O sea, esto no está pensado para girar por teatros nacionales donde te puedes encontrar 300 aparatos. Aquí hay una versión, esta es la versión grande, esta es la versión de aquí. O sea, lo que os estoy enseñando es el plano que hemos montado, que tenemos montado hoy aquí, que sí puede llegar a los 100 aparatos, pero la frontal la podemos sacrificar con bastante alegría, vamos, con bastante alegría. Para mí siempre que se quita un foco es un motivo de tristeza, pero bueno, se puede quitar. Tenemos en la frontal 3 colores también, 3 temperaturas de color distintas, un 009, creo recordar, un 202 y un 201, eso es.
y cruzados. O sea, cada una de las zonas tiene un aparato de un lateral y otro aparato de otro lateral. Hay espacio en el que solo tiene uno y hay espacio donde se habrá sacrificado uno de los tres colores y ya no me quiero ni enterar de lo que habrá pasado en otro espacio. Allí está Antonio y se ríe, porque claro, evidentemente esto hay que venderlo y si te lo compran en el sagrario de una iglesia, allí entras y no hay más tutía, ¿no? Otro condicionante, eso es un autocondicionante más que un condicionante, fue una propuesta que le hice a Alfonso al poco tiempo de decidir yo que esto iba a ser así, que era que me gustaría que los focos fuesen a la vista y con humo. O sea, esa estética un poco rockera, creo que iba mucho con la propuesta de Alfonso, creo que iba también con la propuesta de Kurt. A Alfonso le gustó y eso de alguna manera también es un condicionante a la hora de ir componiendo cada una de las escenas. Pero claro, no solo... esta escenografía tiene una trampa que a su vez es maravillosa, que es que todo lo que haces en el suelo, todo lo que se te ocurra hacer a nivel de suelo, cómo bañas el suelo, no es solo suelo, es suelo y lo estás viendo también en la vertical. Pues yo me compliqué más la vida, es que también se va a ver la fuente de luz, o sea, el haz de luz también se va a ver. Entonces, se convierte en algo delicado, pero al final cogen la clave y realmente fue bastante divertido. Ahora enseñaré fotos de lo que os estoy contando, en el que se ve realmente cómo claro, hay una continuidad en todo lo que dibuja en el suelo. Eso te coarta también mucho. Recuerdo una prueba que hice, creo que fue en el Teatro Central, al principio de todo. No sé si recordáis una imagen de ayer de Hamlet en una parte en la que solo se le ve la cabeza. Claro, lo más lógico es tirar un recorte de ahí, le metes iris, lo centras a la cabeza, el actor se pone ahí y fantástico, claro, fantástico en cualquier escenografía. Lo meto y solo lo que sobraba de luz por aquí rebotaba en el suelo blanco, que a su vez rebotaba en los espejos, y los espejos recogen además todo, con lo que al final era un traje de lunares, completamente un traje de lunares, y era un solo foco dándole, claro, en cualquier espacio normal y corriente, esa suciedad que se crea en el suelo se puede despreciar. Aquí no se puede despreciar porque están los chivatos de los espejos que te lo van cantando absolutamente todo. Por otra parte, ese chivato, ahora lo vais a ver en fotos, son maravillosos también para jugar con ellos. Aquí tenemos el plano, como os he dicho antes, tengo dos contras en par, una en 205 y otra en 202, y una en 200. ¿Por qué elijo par y no otro aparato? Por dos razones. Una, porque voy a meter humo y entonces el par hace un haz muchísimo más interesante que cualquier otro aparato, y otra porque como tengo la necesidad de tanta economía de aparato, fijaros que la vara de contra, ya lo único que me cabe en la vara de contra son 8 pares y un PC. No, es que no cabe más nada porque se ha cerrado mucho por la forma que tiene la escenografía. Entonces, elijo par por esas dos razones, y por esa razón, aparte de que además me permite trabajar por zonas más pequeñas. O sea, puedo utilizar un solo par en algún momento para una contra puntual que ocurre, de hecho, se utiliza bastante. Aquí tenemos todos los recortes que os he dicho, desde el 9 hasta el 15, que va cada uno a un espejo. Estos recortes al principio, os voy a enseñar ahora también una foto que se ve al principio, claro, tiramos el recorte justo recortado al rectángulo, claro, y nos equivocamos. De hecho, la foto que tenemos es del primero o el segundo ensayo que hicimos en el Teatro Central y se ven que los personajes están cortados por aquí. Claro, los personajes, por mucho que se acerque al espejo, se les corta. Entonces lo falseamos de alguna manera, hacemos el corte en arriba y en los dos laterales, y aquí nos vamos con la luz del mismo aparato muchísimo, como 1 metro avanzada,
esa luz se superpone con el reflejo de la luz del espejo y prácticamente se difumina y no se ve, y de esa manera el personaje está iluminado entero con un solo aparato estando delante del espejo. Y poquito más, aquí tenemos alguna calle que siempre tiene que ser por delante de la escenografía, ¿vale? y los recortes que os he comentado antes que van por o sea, que entran por cada uno de los ángulos. Dejamos y nos vamos a las fotos. Estas son mis fotos, son las tuyas. Estas son las mías. Las fotos, comentar el tema de los ángulos. El ángulo está estudiado para encontrar justo el ángulo que funcione en un patio como el que estáis vosotros ahora mismo, pero también en grada. Es decir, no sé si alguno de vosotros lo visteis ayer desde el gallinero, funciona bastante bien, entonces el ángulo está bastante estudiado para que funcione desde muchos sitios, ¿no? Pero... No, tú córtame todas las veces que quieras, no hay ningún problema. Bueno, empezamos, este no es el principio, pero sí es la que me interesaba antes. Cuando me enfrento a este primer suelo blanco, normalmente con el blanco lo que se comporta bien son los colores más fríos. Los colores cálidos pues dan este color que le he dado un poco sucio, un poco... Pero claro, ya lo ha comentado Kurt, en este primer color, en el suelo blanco, nos encontramos dos espacios completamente distintos. Un espacio que podría ser el interior del palacio, y un segundo espacio que es pues, los jardines o un bosque o donde quiera que se quiera encontrar Hamlet con el aspecto de su padre. Ahí yo tenía que diferenciarlo. Entonces decidí que le iba a meter la contra en color frío y la frontal mezclada frío y cálido. Entonces hacemos este juego que me gustó bastante, que es, si veis en los espejos, el espejo es un color azulado, el que da, porque la contra es azulado, entonces los pliegues dan este color azulado en los espejos. Sin embargo, tanto los personajes como el suelo sí tiene un color bastante más cálido, porque hemos sumado de la frontal un 202 y un 009. Bueno, este lo he elegido porque me parecía interesante también a nivel de luz. Esto es una especie de aparte, una cosa muy rara porque funciona muy bien que hace Alfonso. O sea, hay una acción, pero de pronto el rey corta esa acción para saltar a otra acción distinta, y este juego del cálido, súper cálido sobre el blanco y el frío alrededor me parecía interesante. Esto ya es de nuevo cuando es la misma escena, a continuación, cuando se abre la luz, pero aquí ya tenemos tanto el frío tanto de frontal como de contra. Esto es la imagen que os he comentado antes, la que no pude hacer de ninguna de las maneras con el recorte frontal, entonces lo tuvimos que hacer con dos recortes de calle, justo a la altura de la cabeza del actor. Esto siempre también es peligroso. De hecho, ayer fue una imagen completamente expresionista, porque no sé si fue esta o la otra, no, fue la otra. Tenemos dos imágenes así, una de cuerpo entero y esta que es solo de cabeza. La de cuerpo entero, un actor al entrar le dio a uno de los recortes un poco solo, pero suficiente como para que la cabeza ya no la tuviera, entonces tenía luz en una cara y completamente oscuro, y yo salí corriendo del patio de butacas para mover el foco. Esta imagen me interesaba mucho porque era un poco muy representativa de mi Hamlet, y entonces en algunos momentos el iluminador también se puede permitir el lujo de presentar sus versiones. Para mí el drama realmente de Hamlet no es el drama teatral, no es tanto las cosas que le ocurren, sino la soledad con la que tiene que enfrentarse a ese tipo de cosas que le ocurren. Y esto representaba mucho esa soledad. Cuando
funciona bien y está completamente en luz. Además está rodeado, solo si está en una posición concreta del patio de butacas, si está en una esquina vas a verlo en un espejo, pero está rodeado de sí mismo, o sea, de su propia imagen. Y esa imagen me parecía muy poética. Es él rodeado solo de él mismo y los demás personajes están solo con un poco de silueta, de contra y nada más. Esta es la otra versión del blanco, por la que os he dicho antes que utilicé el cálido en un principio, porque me interesaba el contraste con esta parte, que es la parte donde están en los jardines de palacio y demás, de noche, y va a aparecer el espectro. Entonces me interesaba. Estos son 3 recortes de gobos, 3 gobos iguales, sobre un solo aparato, o sea, sobre un solo PC de contra, que es este. Este PC al principio además eran 2, pero el problema es que se le escapaban, o sea, que no cabían. Pero además que terminó gustándome más uno porque es mucho más interesante la sombra de uno que la sombra de los 2. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, y el principio de todos los principios. Aquí, por ejemplo, lo único que estamos usando es el... No, aquí no. En la otra sí, pero aquí sí hay algo más encendido. Pero básicamente lo que tenemos es cada uno de los recortes que va a los espejos. Como veis, lo que he comentado antes, esto como son fotos del ensayo, ¿veis el corte que tenemos aquí en los personajes? Y es porque la luz está recortada justo a los espejos. Esto es lo que hemos visto antes. Vamos a otro color. Aquí sí se ve muy bien el juego de los espejos. El montículo también utilicé 2 aparatos, dos pares para este montículo, que se terminó usando tanto que finalmente decidí que prácticamente durante toda la obra, incluso cuando no hay acciones ahí, me parecía que el montículo tenía tanto peso en todo que decidí dejarlo encendido durante todo el espectáculo. Y prácticamente, salvo raras excepciones, está encendido durante todo el espectáculo. Toda esta escena, como podéis ver, al final es súper fácil de componer con las herramientas que decidí tener en un principio. Está el personaje en el espejo, luz al espejo, y te crea además una fotografía que me parece súper interesante. Y cualquier mínima cosa que metas aquí solo tenemos 2 pares en el centro, y mira lo que pasa a nivel vertical. Mira lo que pasa. Bueno, ahora se ve la otra fotografía. Podéis verlo aquí detrás ahora mismo. O sea, lo que tenemos ahí son 4 aparatos encendidos, pues no sé si estará a un 20% o a un 30%, y mira lo que pasa en la escenografía. O sea, de pronto así, ¡pum! Yo recuerdo que hace como una semana o algo así, estoy en internet viendo un vídeo de una entrevista a Juan Gómez Cornejo, el director de la AIS, que no ha podido venir, y dice una frase ahí en un contexto que es que la escenografía no tiene vida propia per se, hasta que no se le mete la luz no toma vida. Eso es una evidencia, pero para mí sí, todas menos esta. Todas menos esta. Yo recuerdo un día aquí, fue la otra vez que vinimos, que estaba en el patio de butaca con todo apagado. Me senté ahí en el patio de butaca, creo que me habían llegado los técnicos, siquiera, o sí estaban ahí, pero estaba todo apagado y la escenografía se veía perfectamente. Perfectamente. No sé si había una luz de guardia, cualquier cosa empieza a rebotar y se ve perfectamente. Eso es malo si quiere ir en contra de eso, y es muy bueno porque cualquier mínimo elemento que le meta te puede dar una fotografía brutal. Esta es la imagen que os he dicho antes, que ayer salió completamente expresionista porque uno de los focos se nos fue
y esto un poco también la idea. Este monólogo de Hamlet, la idea en principio es eso, es Hamlet rodeado exclusivamente de sí mismo, ¿no? Todo ese mundo de Hamlet, de sus dudas, y de esa soledad que a mí me interesa tanto en este personaje, y estaba un poco plasmado aquí. Esto es un previo a otra escena, que es esta. Esta escena la compuse exclusivamente con las luces. Aquí solo están los recortes a cada uno de los espejos. Entonces Alfonso hizo un juego ahí muy bonito de movimiento. Hamlet incluso gira en torno a todas esas luces, sale de luz, entra, tiene texto completamente a oscura, texto que tiene la luz y funciona bastante bien. Esto es otro momento que es un foco. O sea, ella ahí con su ¿veis? Sigue siendo el día del ensayo, porque todavía no tenemos corregido eso. Estos son otros dos aparatos especiales que creo que metí ahí un 134, creo que es eso. Para el número porque me parecía además guapísimo el vestuario de papel, y una forma de resaltarlo. Y al final esta escena, que hay personajes aquí iluminados, aquí, está iluminado con 4 o 5 aparatos. O sea, no hay más, 2 aparatos para este personaje, 2 para estos dos, otro, y tenemos la escena compuesta. Este es el mismo monólogo de antes, el que os comenté, y esto ya lo hemos visto. Vamos después del negro viene el rojo, ¿verdad? Vale, este es el momento de aquí. Y seguimos siempre con el protagonismo de ese montículo. Aquí ya sí, durante todo el momento de lo rojo, metemos tanto de frontal como de contra los cálidos, porque lo levanta muchísimo. Tampoco necesita mucho esta tela, se comporta maravillosamente y no necesita mucho. Pero claro, los cálidos Pero fijaros el dibujo que te hace, o sea, hay una continuidad con el espejo. Todo esto, estas fotos que os estoy enseñando, la mayoría son de Alfonso, me la ha pasado Alfonso, las que teníamos del fotógrafo de Luis Castilla, que es un grandísimo fotógrafo, porque claro, a nivel de iluminación no nos interesa nada, porque son primeros planos, porque son fotos que están trucadas para que sea una foto bonita y no una luz bonita. Entonces estoy utilizando fotos de Alfonso, pero de un día en el Teatro Central en que no funcionó el humo, con lo que veis que en ninguna foto tenemos humo. Después os enseño, esta también la has usado tú antes. Vamos al negro, no, vamos al verde. Este es el momento en que está levantando. Sí, puede hacer un pequeño inciso con el tema de la retirada de las telas. Ya lo dije antes, realmente yo creo que funciona dramatúrgicamente también, porque Alfonso encontró cómo incorporar realmente que estos suelos se retirasen dentro de... No sé, es como que sí, ese es el momento, ¿no?, en el cual funciona, ¿no? Y creo que tengo que aplaudir a Alfonso porque encontró momentos perfectos para retirar de una manera poética todos esos suelos que no era fácil quitárselos de medio. Ahora da la sensación de que tenía que ser ahí y no en otro sitio, o sea, que el texto estaba escrito para que se retirara al suelo. Esa es la sensación que tengo ya ahora. Esto es lo que os comentaba antes, de con cualquier mínima cosa que... Esta escena está compuesta solo por 3 recortes con gomos, nada más. Pero claro, mira lo que pasa en la vertical. Ahora se forma un dibujo precioso por el rebote de los espejos. Por el rebote no, por el reflejo.
establecida y nos vamos ya a la tierra. Esto. Verde. No me saltó el verde. No, el verde que estaba enseñando antes. Ah, vale. Sí, sí. Perdona. Esto también lo que os comentaba antes, de que el hecho de utilizar el par de contra me permitía, con una economía que necesito de aparatos, crear escenas. Esta, por ejemplo, está creado con, no sé si uno o dos pares de contra y punto, no tiene nada más. Aquí creo que tenía... Esto es un poco más la idea de la luz en toda la obra, fundamentalmente aquí, en esta parte final. ¿Perdón? Aquí sí se ve la... Claro, esta foto es mía con el iPhone, vamos. Esta fue una foto que tiene muy poca calidad, pero porque la hice yo con el iPhone. Pero esta es un poco la idea de prácticamente casi toda la luz, que se marque solo el haz, que no haya humo en el escenario, o por lo menos el mínimo posible para que no cree ruido, porque las veces que no hemos controlado el humo y finalmente hay mucho humo en el escenario, es molesto para el ojo. Crea un ruido ahí constante visual que hace que sea agotador, no funciona. Esto es un poco la imagen esto sí es Almagro ya. Esta imagen, ¿ves? Son los truces ahí arriba, esto es de Almagro. ¿Ves? Esta es la escena final, esta es la idea un poco de la luz. Aquí esta es la escena de la lucha y funcionan muy bien. Estos haces de luces, pues son como líneas de dagas y me queda enseñar algunos que son de Juan también. Yo también he elegido, pero porque son fotos preciosas y quería enseñar ahora. Estas fotos son mentiras porque no corresponde el efecto de luz ni con la escenografía ni con nada, sino simplemente se iban poniendo efectos y Juan iba haciendo estas maravillas. ¿Veis? Cualquier elemento que le meta de pronto forma... Esto es solo los recortes que están fuera de la escenografía, es lo único que tenemos ahí. Esto mismo que veis aquí ahora es lo que habéis visto en primer plano con otro... es esto mismo. Bueno. Quiero añadir una cosita. Yo creo que el teatro, también la magia del teatro es con poco hacer mucho. Yo creo que aquí se ha conseguido, aunque es más complicado de lo que parece, llegar a este resultado. Lo simple es muy complicado, pero creo que efectivamente el teatro muchas veces llegar a un resultado que con poco se consiga mucho es el camino acertado. Sí, si alguien quiere preguntar algo, por ahí hay una manoada. Mira, hay un chico que quiere hablar. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte cómo has conseguido cómo conseguisteis que el humo no cayera en la escena para que creara ese ruido que habéis estado comentando. No se consigue. Este espacio, por ejemplo, es especialmente difícil. O sea, en el Lope de Vega yo me he dado ya 50.000 veces. Cada vez que yo he venido aquí y he querido montar humo, me he arrepentido. Porque el problema es que se va constantemente. O sea, el humo, tú puedes enfocar el humo para arriba y demás, pero se te va. O sea, y ayer fui como 3 veces a la mesa y digo, ¿qué pasa? Que hay muchísimo humo. Dice, sí, espérate, mira, lo tengo al 3, lo voy a bajar al 2. 0 de humo. Pero en 30 segundos ya no tenemos humo. Tienes que volver a cargar con lo que implica la suciedad de que se vaya cargando. Realmente el humo es bastante... Hoy vamos a probar otra cosa, otro tipo de humo, pero el humo, hay espacios que sí son muy controlables y espacios en que tú echas humo, cierra telón, echas humo y prácticamente te puede durar el humo media hora
y simplemente carga un poquito de vez en cuando y tienes esa neblina arriba y espacios como este que es muy complicado controlar el humo. No sé si hay fugas por alguna parte, corrientes de aire, no sé, pero se limpia en un segundo y es muy difícil crear esa neblina uniforme que nos interesa. No sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. Y bueno, otra pregunta. Antes has estado comentando que cuando tirabas el haz y cortabas los personajes por la mitad, ¿eso lo habéis solucionado? Sí, claro. Esta foto es del primer ensayo general que hicimos en el Teatro Central, ¿vale? Claro, eso cuando vimos que eso era así, le buscamos la solución y lo que pasa es que he enseñado fotos de esos primeros ensayos o el primer ensayo en el Teatro Central. Ahora está solucionado, vamos. Y ahora hay 90 bolos atrás. O sea, eso se resolvió porque no funciona, claro, te corta y además se despista un poco el actor y se pone un poco más adelantado de la cuenta, te puede cortar la cabeza o quedarse fuera de luz incluso. ¿Y cómo lo solucionaste? Porque si lo abres un poquito más... Sí, te lo explico. ¿Se me escucha por aquí? Sí, te lo explico en el escenario y va a ser mejor. Antes cortábamos pues a este lateral, arriba y abajo. Claro, si yo me pongo aquí, la luz viene de aquí, me está cortando por aquí. Si aquí no corto, sino que dejo que el aparato siga hasta aquí, claro, te crea esta suciedad realmente aquí, pero la suciedad no se ve. O sea, eso está hecho así, ahora mismo la suciedad no se ve. ¿Por qué? Porque el reflejo del foco sobre el espejo está superpuesto a esa suciedad. ¿Ves? Y ahora, ¿ves? Tengo luz desde abajo. No sé hasta dónde llega, pero... ¿ves? Y realmente aquí lo que se ve es el rectángulo solo del espejo. Digamos que una luz está tapando a la otra. Hola, buenas. Yo tengo varias preguntas. Primero, ¿la estética del espectáculo la da Alfonso? Las primeras directrices. El Alfonso es el que elige, evidentemente. Las primeras directrices las puede marcar Alfonso y Alfonso puede decir, no, esta escenografía no la quiero, pero claro, la escenografía la ha diseñado Kurt. Sí, pero para que Kurt empiece a diseñar, ¿cuáles son las pautas de Alfonso? Que te responda Kurt. Yo las primeras veces que me siento con Alfonso empezamos a hablar. Alfonso tenía la cabeza de que se hiciese todo con una mesa nada más. Y yo con esa pauta empecé a trabajar con la mesa. No me he traído esos bocetos, que trabajando con la mesa ya surge un primer espejo gigante que recoge esa mesa. Y esa mesa es como una especie de U que está rodeando un suelo que va cambiando. Ahí ya Alfonso me dice que hay algo que le interesa, que la mesa y todo lo demás hay demasiado ruido y que algo no funciona, y empezamos a trabajar y la mesa llega un momento que desaparece. Hasta que le presento a Alfonso la forma nueva con estas imágenes poliédricas, por así decirlo, partidas, ya no es un espejo entero, y que tiene esa forma de Stonehenge. Realmente Stonehenge fue un poco la clave, ¿no? Eso ya cuando lo vio Alfonso dijo, sí, esto sí que me interesa. Desaparece todo el mobiliario, se queda una sola silla como símbolo del trono del poder, es decir, acaba siendo una silla, todo el resto del mobiliario desaparece. Es decir, que al final es un proceso. Pero sí es verdad que los suelos cambiantes están desde un principio y se fueron quedando en lo más importante, en una esencia. Al final fuimos quitando suelos y, como dije antes, la gran labor es encajar esos suelos con una cierta dramaturgia para que funcionen y no sean simplemente una cosa estética, ¿vale? Sino que tengan una fuerza dramaturgia detrás. Otra cosita, Kurt. ¿Piensas en la luz cuando diseñas?
A ver, los iluminadores son nuestros mejores amigos y nuestros más enemigos. Es decir, yo tengo iluminadores a veces con los que realmente me he peleado. Me he peleado porque siempre, a ver, yo cuando empecé en Alemania también he diseñado mis propias luces. Lo que pasa es que cuando he llegado a España yo solo me he dedicado a vestuario y a escenografía y al espacio, ¿no? Pero en Alemania también diseñaba las luces. Siempre se piensa en la luz. Lo que pasa es que lo bonito es del teatro, pienso yo, es este trabajo en grupo donde muchos profesionales nos encontramos y todos vamos aportando, y como ya nos conocemos hace varios años y es un equipo que nos entendemos, y yo creo que desde el principio nos hemos entendido muy bien, y el gran aglutinador primero es el Teatro Clásico de Sevilla, Juan y Noelia, y el otro aglutinador es Alfonso, lógicamente. Que tengo que decir que Juan y Noelia han tenido la vista a lo mejor de pillar aquí al trío La 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 ¿no? Que nos entendemos y hay conexión, ¿no? Al final todos vamos aportando y sale un producto interesante. Luego otra cosa. ¿La música de Hasio os ha influido? Yo sé que la música ha sido posterior a la escenografía, pero... Bueno, no ha sido posterior. Los procesos casi siempre son el director y el escenógrafo, casi siempre se encuentran los primeros y hablan y tal. Pero en cuanto hay una lectura del texto ya se incorpora todo el equipo, es decir, está Hasio también con la música, está Flori, en este caso la caracterización vino a posteriori, más adelante, con Manolo Cortés, y Hasio yo creo que estuvo ya desde el principio. Ya desde el principio nos rondaba ese tipo de música en el concepto. Creo que, no sé si fue Alfonso el que pensaba en ese tipo de... Porque recuerdo además un comentario que fue inspirador para mí, para lo del humo y lo de que los focos tuvieran vista, que Juan dijo: a mí me encantaría que hubiese una banda de rock and roll en directo, haciendo la música en directo. Por cuestiones presupuestarias eso no llegó a hacer, pero a tu pregunta te respondo que para mí radicalmente sí. O sea, a mí me afecta muchísimo la música, quizás sea también por mi escuela. Yo hago mucho flamenco y danza contemporánea y demás, y me inspira muchísimo la música. Y la música de Hasio además personalmente me encanta, me gusta muchísimo lo que hace, y para ciertas transiciones, para ciertas cosas, evidentemente es muy inspirador. No solo es inspirador, es que estás obligado. O sea, si directamente Alfonso acepta esa música para ese momento, yo tengo que hablar el mismo discurso, si no la estoy fastidiando. O sea, esa música va a crear un clima, va a crear una emoción que yo tengo que potenciar sí o sí, porque el director ha dicho que esa música la quiere, y la música siempre es antes de la iluminación. La iluminación siempre es lo último de todo. O sea, de hecho, vamos a un teatro a hacer los ensayos generales para hacer la iluminación cuando ya la escenografía está acabada, la música está acabada, el vestuario o casi acabado, solo para darle los últimos retoques. Pero al final yo estoy influenciado absolutamente por todo, porque soy el último no el último que llega a trabajar, porque bueno, mañana vamos a tener una reunión de una producción en octubre y tenemos ya mañana una reunión. O sea que estoy desde el principio en todo, pero realmente el último que enseña su trabajo soy yo. Y otra cosita, normalmente yo sé que en una producción cualquiera el iluminador es el último que se pone realmente a trabajar en el sentido de crear, porque necesita tener mucha de movimiento de actores y tal. Claro, tú estás diciendo, Flori, en este montaje, realmente hasta que no se planta en el central, tú no sabes cómo se va a comportar la luz. No, yo antes, no. Yo cuando llego al central llego con esta planta de iluminación hecha. Pero... De hecho, antes enseñé en la mesa cuando empezamos a leer el texto, atrás, no sé si os fijasteis, estaba ya montada la escenografía, es decir, que
que Floria ya hace unas primeras Claro, pruebas. Esas son las condiciones interesantes que nos ofrece el Teatro Clásico de Allí Sevilla, ¿sabes? puedo hacer pocas pruebas, pero algunas sí. O sea, probar qué pasa si yo tiro desde fuera, qué pasa si tiro desde aquí, llega la luz aquí o no, probar ángulos y demás. Pero allí en el central no tengo margen. No. Yo cuando llego allí, llego, a lo mejor en vez de con 100 aparatos, llego con 110. En este caso, con este no, porque es que no cabía más. O sea, a lo mejor, pues recuerdo la lucha, ¿te acuerdas que metí en principio verde y amarillo en la lucha? A todos nos gustaba más el verde, pero llegó Kurt y dijo, ojo, se me acaba de ocurrir una cosa, que venimos del verde. Entonces estamos dando un verde sobre la tierra cuando venimos de un verde. Fuera el verde y metemos al amarillo. Al final, como a mí me gustaba mucho el verde, lo que hice es meter dos PC amarillos en 101 de lateral, que son estos dos. Lo encuentro. En la segunda. Aquí. Ahí. ¿Vale? Estos dos. Y uno en 122, que para los que no sois iluminadores es un verde. Entonces hago una zona amarillo central y el verde que hace un poco un halo, aparte que influye en el amarillo, pero hace como un halo exterior. Entonces ya no se ve el verde, claro que es verdad que veníamos del verde. Pero yo normalmente como trabajo es, si tengo la opción de un espacio como el Teatro Central, donde no tengo problemas de aparato, yo sé que al final el diseño no puede superar a lo mejor los 60, 100, depende, y a lo mejor monto 150. Pero bueno, voy a probar con esto, voy a probar pocas veces, le tengo que decir a un técnico, cuélgame un aparato de más, porque eso entorpece muchísimo. Normalmente lo que hago es, voy a probar esto, o se me puede ocurrir algo sobre la marcha, oye, mira, me colgáis aquí un aparato, pero claro, yo tengo que ir con todos los deberes hechos. Ya, yo voy con todo mi listado de efectos, o sea, cuando llego al central, llego con todo mi listado de efectos que me he inventado, evidentemente. A eso me refiero, que tú realmente no sabes cómo se va a comportar. No, claro, con el claro. espejo, No, en yo el pongo espacio, ¿no? primer efecto, los 7 recortes a full. Cuando llegamos, le damos a full, digo, bájalo al 60. Entonces, pum, y lo baja al 60. O, joder, esto no lo hemos probado y no funciona. Lo que sea. Quitas y pones. Pero yo tengo ya mi 80, mi 90, mi 100 efectos ya en un listado de efectos ya hecho, y esta planta de luces, esta un poco mayor o un poco menor, pero los deberes los llevo hechos ya, porque lo primero que me pregunta el jefe técnico cuando llego al teatro, ¿qué quiere? De hecho, lo mando 3 días antes. Flori, Sí. ¿puedo añadir una cosa? Claro. Mira, para apoyar su contestación, yo quisiera resaltar que en la profesión de diseñador de iluminación es muy importante la luz imaginada. O sea, tú tienes que imaginar una luz, verla dentro de ti antes de empezar a probarla. He comentado, visualizar cada una de las escenas y en función de eso decidir las herramientas con las que vas a crear eso. En este caso ya he contado que ha sido... Y para imaginar la luz es fundamental haber visto mucha luz. O sea, si tú quieres diseñar luces, es importante que tú veas cuánta más luz es posible. Porque si no, nunca llegarás a poderte imaginar un estado de luz y una atmósfera de luz dentro de tu cabeza antes de poderla realizar. Este es mi punto de vista, no sé si Floria está de acuerdo conmigo. Sí, claro. Sí. Por allí hay manos. Ada. ¿Cómo estamos de tiempo? Hola, buenas. Yo quería preguntar a Kurt, en el momento del diseño de la escenografía, el por qué el montículo. Claro que después cuando ves la obra tiene muchísimas soluciones, pero a la hora de diseñar, ¿tú piensas en todas esas soluciones que tiene el montículo o simplemente tiene un significado especial para ti que por eso lo has puesto? Estás hablando del montículo, ¿no? Sí. Pues yo creo mucho en las casualidades. El teatro está lleno de ellas. Entonces, a veces salen las cosas por sí solas. En este caso, el montículo aparece por una necesidad funcional, que es, nos interesa cavar la tumba de Ofelia y no voy a meter todo un entarimado para subir una escenografía. Bueno, pues ¿cómo lo soluciono? Hago un montículo, lo dibujo y realmente ese montículo
pues funciona estupendamente, pero viene a través de esa necesidad tan simple como que nos interesaba crear realmente una excavación para... Sí, digamos, por posible. simplificar un poco, ¿no? ¿Perdona? Por simplificar también un poco la acción. Sí, bueno, pero realmente para poder cavar la tumba de Ofelia, en vez de realmente conseguir ese volumen, pues lo saco hacia arriba y de ahí surge el montículo. Realmente eso surge de ahí, así de... Y después toma un protagonismo brutal, vamos. Y a partir de ahí, pues funciona muy bien, sí. Hubo muchas dudas con el montículo, también en un espacio tan reducido que iba a ser ya hay muchísimas trampas para los actores que se pueden tropezar, resbalar, hay un suelo encima de otro. Yo, si soy sincero, iba un poquito, por decirlo de una manera burda, acojonado. Porque digo, estos se matan aquí y encima ahora un montículo donde encima resbalarse con todas estas capas. Es decir, pero claro, todo esto se va montando en la sala de ensayos y se va probando con los actores, se va viendo que, bueno, que es resoluble, ¿no? Entonces, el montículo se fue haciendo en la sala de ensayo, de hecho, Mar puede decir bien, y se fue tallando, tiene una base polispan, se fue tallando la altura exacta in situ, en la propia nave, ¿vale? No se hizo en una taller aparte, es decir, por ejemplo, los espejos sí se hicieron en un taller en Madrid, porque son como son, y eso no tiene ningún work in progress, sino que se llevan los planos y se hacen. El resto, los materiales, los fui trayendo a los ensayos. Empezamos incluso la capa negra con un plástico negro de invernadero que hacía demasiado ruido y nos dimos cuenta del plástico fuera, ¿no? Entonces, la seda, por ejemplo, que lo blanco es una seda natural, pues al principio era bastante más pequeña hasta que nos dimos cuenta que lo interesante era inflarlo de abajo y entonces se hizo completa, mucho más grande, ¿no? Para que se convirtiese en esa seda voladora, así, ¿no? El fantasma del padre, ¿no? Comentar que los espejos son de Dibón, no son espejos de verdad, ¿eh? Yo, desde luego, si hay escenógrafos aquí y queréis trabajar con espejos en escena, os recomiendo este material porque no se deforma con el calor, es muy resistente en las giras, bueno, bastante resistente porque es una especie de composite con una lámina de aluminio, entonces, y no se rompe, ¿no? Y el reflejo es bueno, es decir, Dibón, D-I-B-O-N-D. Se trabaja en la construcción, se utiliza muchas veces para imprimir fotografías, no el de espejo. Hay muchos tipos de Dibón, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más y tenemos que ir cerrando. Esta familia tiene un estreno esta noche y no podemos arriesgarnos de poner en riesgo el estreno. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Aquí, la última pregunta. Buenas. Mi pregunta es, ¿por qué el vestuario va de medieval a contemporáneo? ¿Es algún, no sé, qué explicación? Eso es difícil. Eso es difícil. Realmente los figurines empezaron en el medieval, pero dejé ese margen realmente en que esto fue realmente un work in progress. Fuimos viendo que era interesante que fuesen mutando y llevar todo esto a que acabase en un mundo contemporáneo. Nos pareció interesante a Alfonso también. Y al final salió, no fue una decisión desde el comienzo, porque los primeros figurines, la primera versión era completamente contemporánea, de hecho. Yo creo que se quedó de ahí. No vimos el vestuario contemporáneo, de hecho hice muchos personajes contemporáneos y luego pasamos bueno, es que no es del todo medieval, tiene reminiscencias medievales. Y se quedó seguramente la parte contemporánea de la primera versión y esto fue saliendo de una manera natural también, un work in progress. ¿Por qué los focos están a la vista del público? A mí me interesaba
A ver, hay una primera, va un poco en la misma línea que hay una primera propuesta de Alfonso de que este espectáculo, este Hamlet no va, o sea, no está ni ubicado ni en el espacio ni en el tiempo, ¿no? Y por otra parte hay una idea de estamos haciendo teatro. De hecho, creo que cuando se abre el telón y ves el espacio, ves unos focos que se han iluminado para que se vea que los focos, ves este espacio que tiene que ver con un palacio medieval, pues eso, absolutamente. Te da muchísima información de cuál es nuestra propuesta y por dónde vamos a tirar. O sea, me parecía que apoyaba bastante la idea global de Alfonso, el hecho de que además los focos fueran vistas, pero realmente mi inspiración para eso fue un día de Paridas Locas que dijo Juan, a mí me gustaría que hubiese una banda de rock and roll. ¿Tú quieres una banda de rock and roll? No hay dinero para una banda de rock and roll, te voy a poner luces de rock and roll. Y ahí te va a quedar con el rock and roll. Creo que con esta frase muchas gracias. podemos A vosotros. Una última cosita. Mencionar que vengo en representación de la APE, que es una asociación que nos hemos juntado con la AI en este evento, que llevamos 2 años. Es una asociación de artistas plásticos escénicos de España, somos ya 50. A los estudiantes los invitamos, creo, el primer año gratis y luego cuando son profesionales es una cuota pequeña. Si hay escenógrafos aquí o algunos de escenografía que interesados, afuera hay folletos, pues si les interesa ver o asociarlos con nosotros, que creo que hace falta en este país, que los escenógrafos empecemos a dar un poquito de hablar. Si vamos a hacer campaña, nosotros somos de la AAI, Asociación de Autores de Iluminación, también os podéis inscribir. No sé si el primer año es gratis, pero son 200 ya. Pero somos muy pocos buenos. en Andalucía, ¿verdad? Somos muy pocos en Andalucía. En Sevilla somos 5, o sea que animaros que... Bueno, muchísimas gracias por venir. Espero que estaba a la altura de esto para vosotros. Agradecemos otra vez a la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla y al Teatro de López de Vega, a la y a los técnicos de teatro. Sí, claro que sí. Que nos han acogido con mucha paciencia y nos están regalando su tiempo de terminación de ensayos y de montaje para nosotros. Esto en víspera a 2 horas de un estreno es algo muy grande, así que muchas gracias.